Cristo dijo, yo edificaré mi iglesia sobre esta roca, sobre mi persona, Pedro, sobre eso que dijiste que yo soy el Hijo del Dios viviente, sobre Cristo, sobre mí, sobre mi persona. Voy a edificar la iglesia. Y Cristo fue, y Cristo es, y sigue siendo esa roca y ese fundamento de la iglesia, hermano. Mateos capítulo 7, verso 24 al 27. Mira cómo Jesús dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, yo le compararé con un hombre prudente, sabio, que edificó una casa sobre la roca. Y luego descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó. ¿Cómo que no? ¿Por qué no cayó? Porque estaba fundada sobre la persona, sobre la roca que era Cristo y que es Cristo Jesús. Estaba fundada sobre la roca. Y el verso 26 dice, pero cualquier otra persona que me oyere estas palabras y no la hace y no la pone en práctica, yo le compararé a un hombre insensato, un tonto, que edificó su casa sobre la arena. Oiga eso. Y descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y se cayó y fue grande su ruina. ¿Y cómo es? La otra le pegaron los mismos vientos, los mismos ríos, los mismos, todo pegó y una permaneció. Y a la otra le pegó y no permaneció. Pero ¿cuál fue el problema? El fundamento en cual estuvo fundada esa casa. Hermano, la casa de Dios tiene que estar fundada sobre el fundamento. Pablo dijo, yo soy el perito arquitecto. Cada uno mire cómo edifica, sobre qué edifica. Va a edificar sobre programas, sobre muchas cosas que se hacen, tratando de edificar la iglesia bajo un montón de cosas que hoy se hacen en los cuatro paredes, que no es de Cristo. Y el que se oponga a esto es lo que va a suceder si no edificamos como Él. Lucas dijo, capítulo 20, verso 18, todo el que cayere sobre aquella piedra, oiga bien, será quebrantado, mas sobre quien ella cayera, le va a desmenuzar. Piensa bien ese verso 20 y hasta el 18. Mira lo que dice Pedro del cómo esa piedra, habla de Cristo como la piedra, en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 4 al 8. Dice así, mire, acercándonos a Él, piedra viva. Oiga, acerquémonos al piedra viva, desechada ciertamente por los hombres. No, eso no tiene valor. Hablando de Cristo. Mas para Dios es una piedra escogida, preciosa. Vosotros también, ¿qué viene? Como piedras vivas, seamos edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para poder ofrecer sacrificios espirituales que Dios lo acepte, haga por medio de Jesucristo. Verso 6, por lo cual también contiene la escritura. He aquí, pongo en Sión la piedra principal del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no va a ser avergonzado. Para vosotros pues lo que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon, fíjate que ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, son desobedientes a ella, la cual fueron también destinados. Oiga bien, mire, por eso es que tiene que existir una relación entre la piedra y los que han sido edificados sobre ella.
tiene que haber. Tenemos que tener una relación con Cristo, porque eso la Biblia llama la iglesia, lo llama el cuerpo de Cristo, el edificio de esa roca. El edificio es la roca y sus piedras vivas, pero como cuerpo, Él es la cabeza y nosotros como cuerpo somos formados, somos sus miembros. Oiga, yo le digo una vez que Dios no permita que usted vea un cuerpo sin cabeza. Se traumatiza por el resto de tu vida. O que vea una cabeza sin cuerpo. Hoy en día la iglesia no puede ser un cuerpo sin Cristo, sin la cabeza, ni una cabeza sin un cuerpo. Usted no puede tener una relación con Cristo sin tenerla con su iglesia. ¿Cómo quisiera que muchos hermanos entendieran esto? Lamentablemente hay gente que ven la iglesia como si fuera una comida, un buffet. Vienen allí y me sirvo de esto, y me sirvo de aquello otro, y me gusta allí, me gusta acá, esto no me gusta, esto no quiero. Oiga, hermanos, y luego se cansan de ese lugar de comer lo mismo después de un tiempo y se van a otro lugar, a otra iglesia, a otro buffet. Comienzan a servirse lo que les gusta y lo que no les gusta, lo rechazan. Así hay hermanos en las iglesias que están por un tiempo y luego se cansan y se van a otras. Eso lo miramos en derredor donde estamos, a probar otra comida que le guste a ellos. Oiga, hermano, fíjate que a veces yo me doy cuenta que la comida que menos nos gusta es la más nutricia, comer ensalada, todo tipo de ensalada y de cosas fuera, y me perdona un poquito los mexicanos de comer burritos grasosos todo el tiempo con chorizo y esa carne. Está bien, pues yo lo como también, hermano. Pero entiendo que lo más nutricio son las ensaladas. Son aquellas cosas nutricias, pero no mucho, como que no nos gusta mucho eso. Lo comemos por necesidad, por eso nos ponen un platito de ensalada primero, antes de servirnos lo otro, hermano. A probar otra comida. Oh, hermanos, en la iglesia nosotros, oiga, la iglesia estuvo en los planes de Dios antes de la fundación del mundo. Él te escoge, te elige, te predestina como una piedra viva de ese templo y que sea una morada de Él. Mira, Cristo sabía cómo iba y con quién iba a edificar esa iglesia que fue diseñada antes de ser edificada. Cristo sabía, por eso escogió a Mateo el publicano, por eso escogió, iba y a otro lo llamó y ellos le siguieron. Te haré pescadores de hombres. Él fue que escogió su gente, con el cual él iba a edificar su iglesia. Nosotros, hermanos, somos los edificadores, o mejor dicho, contrario, no somos los edificadores, es Cristo. Es Él quien constituye y la constituye con nosotros, con las piedras vivas. Él edifica el templo. Encuentra unas piedras por ahí que hay que lijarla un poquito para ponerla encima de la otra. No es así, encuentra otra que hay que golpearle algunas cosas que no, para que él es que dijo que iba a edificar su iglesia con piedras vivas, no muertas. Y le iba a poner una encima de la otra. Él la pegaba con cemento y ahí está. Hoy en día es el Espíritu Santo y la fe que nos tiene unidos a nosotros, nos trae y nos pone. Yo nunca he oído un ladrillo, una piedra viva que le diga a otro, oiga, ¿por qué te pusieron encima de mí? Y a ti, ¿por qué te pusieron a mi lado? ¿Por qué estás pegado? Tú no fuiste que te pusiste allí. Fue Él que te escogió. Fue Él que te trajo y te unió por el amor. Que para arrancarte a ti hay que arrancar una pared porque tú estás pegado a otros. Hermano, la iglesia no surge como un plan de emergencia por si Israel fracasaba. No, no, ella estuvo en la mente de Dios en la eternidad pasada.
Por eso es que Cristo viene y hace un llamado, pero aquí aquellos que habrían de formar parte de ella, sus elegidos. Pedro, más vosotros sois ese linaje escogido, ese sacerdocio, esa nación que él está haciendo, ese pueblo que él adquirió para que anunciemos sus virtudes del que nos llamó allá de las tinieblas donde estamos y nos trae a esta luz admirable. ¿Cuánto no tenemos los hermanos que gozarnos de que ahora somos parte de ese? Pero asegúrate, el Señor añadía a la iglesia. ¿Quiénes? Los que habrían de ser salvos. Y después te voy a explicar que Dios puede hacer eso. Él es Dios. Él decide. Cuando tú vas a un lugar y escoge, tú decides qué escoge y no escoge. Va a un buffet, como dicen, escoge qué comer y qué no comer. Para poder ser una elección, el Señor añadía a aquellos que habrían de ser salvos. En la eternidad pasada, Él elige y luego la compra con su sangre. Ya estaba en el plan porque nacimos después de Adán, en pecado. Tenía Él que redimirnos. Y luego nos compra con su sangre. Y el Cordero luego ya fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Ponte a pensar en eso. 1 Corintios capítulo 6, verso 20, fíjate. Porque habéis sido comprado por precio. Habéis sido usted comprado. Pues glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales, oye, son, así dice el verso 20, son de Dios ya. Hermano, y lo que es de Dios, ¿quién se lo va a quitar? Ahora si se lo quitó es porque Él dejó que se lo quitaran. 1 Corintios capítulo 7, verso 3. Por precio fuiste comprado. No os hagáis esclavos de los hombres. Ya pertenecemos a Él. En Hechos capítulo 20 y 28 dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo, para que apaciente la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Pablo dice, por causa de los escogidos. Así dice Pablo. ¿Por causa de quiénes? De los escogidos. La iglesia de Cristo está constituida por personas que han sido llamadas. Yo les enseñé que Dios es el que llama. ¿No se acuerdan? Y nosotros somos los llamados. ¿Pero quién nos llamó? Dios. ¿Y a quién oímos? A Dios. La voz de Dios. La iglesia se compone de todos los llamados. Todos los llamados. Claro, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Amén. Por eso yo digo que Cristo no murió por todo el mundo. No, Él murió por aquellos. Bien claro. Él sí, cuando Cristo murió, Cristo le abrió la puerta a todo el mundo. Para que todo aquel que Él crea, y esos son los llamados, los que han creído. Por eso mis ovejas oyen mi voz, mis ovejas, y me siguen. Así que si tú oyes la voz y no le sigues, tú no eres de sus ovejas. Amén. La iglesia se compone de los llamados, de los que han venido, han salido, Él ha adquirido la iglesia, los llamados fuera del sistema del mundo, fuera de las tinieblas su luz admirable, fuera del pecado a un mundo de santidad. Hemos sido llamados a ser santos. Les ha dicho que de donde se nos pide que salgamos no era un lugar de santidad. Romanos capítulo 1,
Versos 6 al 7. Entre los cuales estáis también vosotros. Y mira lo que dice. Llamados a ser ¿de quién? De Jesucristo. ¿Ah? Llamados a ser de Jesucristo a todos los que están en Roma. Amados de Dios. Fíjate. Llamados a ser santos. Y a esos, Él le dice, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y Señor Jesucristo. Entonces la iglesia se compone de aquellos que Dios ha llamado y que le han respondido al llamado. El Señor constituye su iglesia con todos aquellos que han sido llamados desde la primera eternidad. Y eso es lo que la Biblia dice. Yo estoy hablando de todo lo que dice la Biblia, en derredor de ella. En 1 Corintios, capítulo 1 y verso 9, mira lo que dice. Mira. Fiel es Dios, por el cual fuisteis, ¿qué? Llamado a la comunión con su Hijo nuestro Señor. ¿Quién es fiel? Dios. Y hermano, Dios es fiel. Y Dios, fuiste llamado a la comunión a su Hijo Jesucristo. La iglesia tiene una garantía, hermano. Cristo, y la va a disfrutar. Yo disfruto esa garantía. Yo no ando por la calle con, ay, si mañana me pierdo, y si mañana ya yo fui salvo, pero pueda que el mes que venga ya deje de ser salvo y vivir con esa incertidumbre. Entonces, pues, ¿para qué entonces yo fui salvo? ¿Para vivir con una inseguridad? ¿Y cuál es la protección ahora que yo tengo? ¿Cómo sabemos que va a triunfar? Todo lo que tenemos que hacer es mirar el plan con la iglesia concebida desde antes de la fundación del mundo. Lo que Cristo está llevando a cabo aquí es edificarla. Ya están las piedras ahí vivas, pero ahora hay que edificar con esas piedras vivas el templo del Señor. Fue algo ya acordado, planeado por Dios, hermano. Jesús vino a llamar sus ovejas, vino a buscar sus piedras vivas para poderla poner en el templo. Por eso Él dijo, el que la edificaría y quien ni las puertas del infierno van a prevalecer contra ella. ¿Usted cree que si Cristo hubiera sabido que la iglesia no iba a triunfar, usted cree que Él se hubiera envuelto en algo que le iba a costar su vida y todo el sufrimiento? No. Ahora, y si ya Cristo lo ha garantizado, ¿qué hace el pueblo de Dios con los brazos amedrentados por Satanás, cruzados, un enemigo que ya es derrotado? El reino de Dios ya fue inaugurado aquí en la tierra. A nosotros como iglesia nos toca proclamar ya esa victoria. Estos son tiempos para gente valiente, no son para cobardes. No son tiempos para seguir echados en nuestras camas dormidos. Son tiempos de valor ahora, desafío, de entrega, de trabajo y sobre todo de compromiso. El reino de los cielos se hace fuerza y los valientes los arrebatan. Pablo dijo, he peleado la batalla, he corrido la carrera, he guardado la fe. Ahora me espera la corona, la cual me dará el Señor justo en aquel día. Hermano, ahora tenemos que tenerlo bien claro como iglesia. ¿Para qué fuimos escogidos? Es un verso que ya todos lo saben de memoria. Efesios 1, verso 4. Según nos escogió en Él. Aquí viene, en Él. Si me hubiera escogido en otro, hay la posibilidad que yo me pierda. Pero me escogió en Él. Y Él dijo que lo que tú me has dado, Padre, nadie me los arrebatará de mis manos, incluyendo el diablo y sus demonios. Él nos escogió en Él antes de la fundación del mundo aquí está, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él.
Entonces, hermanos, si Él sabía que no podía garantizar que eso iba a suceder, ¿para qué nos escogió? ¿Y para qué Él fue a la cruz del Calvario? Primera de Pedro, una vez más, hermano, vosotros ya soy linaje escogido, soy real sacerdocio, ejercitamos nuestro sacerdocio. Somos una nación santa, somos un pueblo adquirido por Dios para que anunciemos esas virtudes. Aquel que nos llamó de las tinieblas, el mundo de las tinieblas, el príncipe, ese es el príncipe de las tinieblas. Y nos llama al reino de su amado, a su Hijo admirable, un reino de luz, un reino de luz. La santidad es algo que está relacionado con la vida de la iglesia. El poder de ella es la santidad. Y esta es la razón por la que la iglesia carece hoy en día de poder. Antes de seguir adelante, hablemos del significado de la palabra santo. Muchos no entienden eso. La palabra santo. Cuando hablamos de santidad, la primera cosa que pensamos es en la pureza, en lo limpio, sin mancha, en ser honestos, lo cual pues, está bien que pensemos así cuando pensamos en la santidad, pero la palabra santo en el hebreo, la palabra santidad, tiene que ver con algo que ha sido cortado, separado, apartado para una pertenencia y uso único. Por eso es que los instrumentos que tenemos en nuestra templo, que usamos para adorar a Dios, son santos, porque son usados para Dios. Son santos. El día que usemos esos instrumentos para otra bachata por ahí, alguna fiesta, y vayamos a usar la música de reggaetón y qué sé yo qué cosa, ya esos instrumentos dejaron de ser santos. Nosotros, hermanos, somos de Dios. Somos comprados, separados. Ya no somos nuestros. Es un pueblo adquirido por Él. Él nos eligió oveja de su prado. Todo aquello que pertenece y se relacione con Dios viene a ser santo. ¿Por qué? Porque dice, sed santo, porque yo soy santo. Por eso nos llamamos ciudad santa. Imagínate una ciudad santa compuesta de pecadores. Hay que cambiarle el nombre. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 16. Porque está escrito. Ya estaba escrito ahí. No que se va a escribir. No, ya estuvo escrito. Que seamos santos. Porque Él es santo. No importa si son profetas, ángeles, sus palabras de ángeles, la ciudad de Jerusalén, o son porción de terreno en el desierto. Por lo tanto, la iglesia que representa el cuerpo de Cristo ha de manifestarse de una manera santa. Ay, hoy en día nos damos cuenta donde el hombre es donde la iglesia está fundada sobre hombre. Claro, se puede mirar Efesios capítulo 5, 27, a fin de presentársela. Eso es lo que Cristo está haciendo a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Es Cristo que quiere tomar su iglesia y presentársela santa al Señor. La iglesia de Cristo tiene todas las características muy específicas. Mira, la primera es que fue llamada desde la eternidad. Y la segunda es que tiene un llamado a santidad desde allá. Y tercero, mire, Dios es santo. Su iglesia ha de ser santa. Y de santidad depende su poder y autoridad. La iglesia de hoy carece del poder. ¿Por qué carece? De la santidad de vida que debe de vivir. Ay, hermano. Cuando el interés primordial de la iglesia es el crecimiento en número de personas, pasamos por encima la santidad. Qué triste eso. Tener muchas personas. Es bueno tener muchas personas. Queremos ver muchas personas. Pero que sean santas. Vivan vidas santas.
Usted no va a hacer eso aquí. ¿Por qué? Bueno, hay una razón. Porque Dios llama a santidad y nuestro llamado es vivir vidas santas. Desde el momento que nos es apartarnos de la vida de pecado, nos comprometemos la santidad. A veces no queremos comprometer la santidad por la cantidad. Y hay gente, no, pero viene mucha gente si lo hacemos de esta manera. Pero es que si lo hace como dice Dios. ¿Ah? Ay, Efesios sí, nos confirma que para eso Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Entonces, hermanos, vamos a cumplir y hacer todo lo posible para cumplir ese propósito. Y el Espíritu ha venido precisamente, fíjate, para ayudarte. Porque por ti mismo tú no vas a poder. Primera de Corintios, capítulo 1, verso 2. Pablo le escribe a la iglesia de Dios, dice que está en Corinto, pero dice a los santificados. Corintios capítulo 1, verso 2. A los santificados en Cristo Jesús. Tú no podrás ser fuera de Él. Llamados a ser santos, con todo lo que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro también. Amén.